Esta crisis de lo que seguimos llamando Estado, en realidad encierra varias crisis en una. Yo quisiera destacar ante todo la crisis del régimen político de los Estados-nación. Es el régimen político que se creó para administrar el capitalismo. Quiero subrayar que ese régimen específico ha terminado, está exhausto, ya no está allí. Los estados nacionales, las naciones, pueden conservar sus rituales por siglos. Hay todavía actualmente quienes tienen reyes y reinas en repúblicas que son recuerdos de la monarquía, pero que ya no tienen nada que ver con la monarquía. No son monarquías estas repúblicas. Así podremos seguir con muchos rituales del Estado-nación en muchos países, pero el régimen mismo ya se terminó, ya no está allí. Este es el primer elemento de la crisis del Estado. Uno de estos elementos que se terminaron es que cuando se creó este Estado, se creó con la idea de darle al gobierno el monopolio de la violencia legítima para que se ocupara de proteger a los ciudadanos. En casos como el de México, que es quizás el más extremo, el más claro de esta destrucción del Estado, tenemos con que esos gobiernos ya no tienen legitimidad, ya no tienen el monopolio de la violencia y obviamente están siendo incapaces de proteger a los ciudadanos. De hecho, se han convertido en empresarios de la violencia y los sistemas gubernamentales mexicanos son los principales promotores de la violencia en el país. Una función principal del Estado, eso que llamamos Estado, era la administración de la economía nacional. Si observan los últimos 200 años, a eso se dedicaron por 200 años, principalmente como función principal todos los estados nacionales. Actualmente no existe ninguna economía nacional, todas han sido transnacionalizadas. No hay ningún país en que se puedan tomar realmente las decisiones fundamentales de la economía considerando solamente las fronteras nacionales. Todos están mezclados entre sí y no pueden tomar decisiones nacionales propiamente dichas. Hay un elemento que resulta muy importante que voy a tratar de analizar un poquito más, que es el de la democracia. Ha terminado ya también el régimen de la democracia de representación que estaba asociado al diseño del Estado-nación. Las instituciones principales de estos estados son instituciones que no solo ya no cumplen sus funciones, sino que se han vuelto contraproductivas, hacen lo contrario de lo que debían hacer. Y el último factor de la crisis que quiero mencionar es que estos gobiernos, estos estados, han estado perdiendo credibilidad, que es la principal institución de una organización democrática y de un Estado nacional. Quiero subrayar el término, así quiero caracterizar muy precisamente lo que seguimos llamando gobierno o Estado. Son aparatos criminales de dominación. Por eso es el empeño, no se busca tomar el poder, tomar esos aparatos que son aparatos criminales de dominación. No pueden servir para la emancipación, no pueden servir para crear otra sociedad. Lo que hace falta es desmantelarlos. No parece sensato jugar con la idea de la renuncia de Peña para traer al 2015 la ilusión del 2018 y decir que ahora sí vamos a poder elegir al año que entra un nuevo dirigente. Ningún dirigente, nadie puede desde ahí arriba realizar las transformaciones que hacen falta. Y de hecho ya no hay dos vías, se ha estado diciendo que hay que elegir entre la vía electoral o la vía armada. No hay más que una, la vía armada es la vía de las elecciones. Sustituir a quien tiene el gatillo en las manos no tiene ningún sentido. Se trata de crear condiciones en que no esté el gatillo. Sexto, no es realista, carece de sensatez y de realismo esperar soluciones de arriba, de otra persona, de las que están, de otro equipo, de un partido, de una organización política, de algún conjunto de organizaciones. De arriba no puede venir la solución al problema que tenemos enfrente. Se han podrido de tal manera las instituciones, están de tal manera, a este grado ha llegado el deterioro, que ninguna solución de arriba puede realmente enfrentar nuestros predicamentos actuales. Séptimo punto. La autonomía, esta lucha autonómica de que estamos hablando, en claro contraste, es profundamente realista. No es algo romántico, no es un sueño para una secta, para un pequeño grupo que allá en la selva lacandona esté construyendo un mundo nuevo. Es algo que se puede hacer
todos los días en la vida cotidiana por todas las personas. Es algo que está al alcance de las manos. Un ejemplo que he estado utilizando todo lo que puedo es el ejemplo del gran poeta uruguayo Eduardo Galeano, que nos dijo hace algún tiempo en un poema terrible, dice: en estos tiempos de miedo global hay unos que tienen miedo al hambre y otros que tienen miedo de comer. Hay unos que tienen miedo al hambre, hay 1.000 millones de personas que hoy irán a la cama con el estómago vacío. El hambre está de nuevo entre nosotros en todas partes. Y todos los demás, todos los que estamos en este salón, sabemos que nuestros cuerpos están envenenados por lo que nos siguen sirviendo como comida. ¿Qué hacemos frente a eso que nos está literalmente matando? Matando de hambre o de comer. Esperar que las instituciones que crearon este desastre corrijan ese desastre que ellas mismas crearon y del que ni siquiera quieren enterarse. Esperar que Monsanto o Walmart un día de estos tengan una especie de epifanía moral y que el lunes empiecen a hacer lo contrario de lo que hacen todos los días. Evidentemente que no. Tenemos que tomar el asunto en las manos. Ese es el empeño autonómico. Y eso es exactamente lo que está pasando. Vía Campesina, la organización más grande de la historia, cientos de millones de personas en 140 países, está redefiniendo la soberanía alimentaria. Nosotros debemos definir lo que comemos y nosotros debemos producirlo. La producción urbana de alimentos, no solamente lo que producen los campesinos, que debemos fortalecerlo, sino también lo que podemos producir en la ciudad. En Cuba se produce ya, por esfuerzo de la gente, 60% en La Habana de lo que se consume en La Habana. Ese es el potencial de la producción urbana de alimentos. Y la producción urbana de alimentos creció en el mundo en los últimos 3 años 48%. Es una forma espectacular en que podemos estar cultivando nuestros alimentos, enfrentando la crisis del Estado. Con un ojo muy atento a lo que hacemos. Está muy bien cultivar en casa los propios alimentos, como ya se empieza a hacer en la Ciudad de México. Es muy interesante lo que pasa, cómo se transforma uno por hacer esto. ¿Qué pasa cuando uno se ensucia las manos con la tierra y ve crecer las plantitas? Pero tenemos que estar conscientes que esto de los tomates cultivados en casa pueden generar tomates revolucionarios o tomates reaccionarios. Si esto lo hacemos nada más porque es la moda, porque lo tenemos que hacer también, y para mí es otra forma individualista, es para mí y mi familia, estos son tomates reaccionarios. Si cultivar, tomar los alimentos en casa sirvió para intercambiar semillas con mis vecinos, para compartir con otros, para empezar a hacer intercambios, para estar creando los ámbitos de comunidad que son la forma de la nueva sociedad. Si ésta se caracteriza por el individuo y la mercancía, la que viene se caracteriza por la comunidad. Estamos con eso haciendo exactamente lo que hace falta hacer frente a la crisis del Estado. Octavo, la autonomía no toma o combate los aparatos de la dominación, socava activamente su necesidad, los hace innecesarios, los hace irrelevantes. Tenemos ejemplos por todas partes. No se trata de ir a atacar a la policía, sino de hacerla enteramente innecesaria. No se trata de estar asaltando los supermercados, sino de hacerlos inútiles, porque ya no hace falta comprar en ellos. El mejor ejemplo que tenemos es sin duda el ejemplo de los zapatistas. En esa zona, en cientos de comunidades, para cientos de miles de personas, no se necesita ninguna de las instituciones del Estado. No se recibe ningún fondo del Estado, ni hace falta ninguna de esas instituciones. No se necesitan las instituciones educativas o las instituciones de salud o las instituciones, ninguna de las instituciones del Estado hacen falta allí. Pero que es el ejemplo mejor, sin duda, el ejemplo espectacular de cómo eso se puede hacer, lo estamos viendo también en todas partes. Cómo podemos hacer innecesarias. Eso es una lucha autonómica que no se refugia en los pueblos indios. Pensemos, las instituciones se hacen contraproductivas. Tomemos una muy conocida, una común y corriente, la salud. Sabemos que este sistema de salud que tenemos está enfermando a la gente, que en lugar de ayudarnos a sanar, nos enferma. Bueno, millones de personas hoy en México están buscando alternativas para hacer innecesario el sistema. Un ejemplo que me parece que ilustra lo que queremos hacer con la autonomía es el ejemplo de la fiebre. La fiebre es la reacción de un organismo sano, es la respuesta de un organismo sano ante el enemigo, ante el microbio, la bacteria que llegó. Si le damos al cuerpo su oportunidad, en 3 días, claro, con unos tecitos y sobre todo de un apapacho de una gente querida, cercana a uno, a los 3 días uno venció al enemigo y está uno más fuerte que al principio.
Si a los 3 días uno no pudo, 90% de las infecciones que padecemos, todos pueden curarse así. Si a los 3 días no pudimos, recurrimos al antibiótico. No es ningún fundamentalismo, pero es para mí un ejemplo simbólico de cómo a través de mecanismos autonómicos, redefiniciones de lo que es el cuerpo y la salud y la mente y todo eso, estamos creando una posibilidad autónoma que hace irrelevantes los aparatos estatales. Noveno, no vivimos en Marte, vivimos aquí. Obviamente tenemos que lidiar cotidianamente con manifestaciones del régimen político y económico dominante. Tenemos que estar en tratos con ellos. Los zapatistas que tienen un increíble nivel de autosuficiencia necesitan también tratar con el mercado para comprar sus rayos X o sus aparatos de ultrasonido que tienen en sus clínicas, sus radios comunitarias y demás. Tenemos que tratar con el mercado, tenemos que tratar con el Estado. ¿Cuál es la lucha autonómica? Ir paso a paso haciendo todos esos aparatos irrelevantes. Todo esto, desde mi punto de vista, es una lucha fundamentalmente antipatriarcal. Este es el fondo del asunto. La lucha autonómica se define esencialmente como una lucha antipatriarcal. Hay un consenso universal de que estamos al fin de un ciclo histórico y se acaban modernidad, capitalismo, Estado-nación. Lo más importante es que estaría entrando en su colapso final 5.000 años de patriarcado. Y una vez más, las mujeres que periódicamente, cuando ven a los hombres destruir el mundo, la sociedad, el planeta, la tribu, la familia, una vez más las mujeres toman en sus manos el asunto y tienen que lanzarse a la salvación de la especie humana y a la salvación del planeta. No es el feminismo tradicional que, a pesar de las muchísimas cosas que consiguió, finalmente insertaba a las mujeres dentro de un mecanismo, les daba igualdad, cierta igualdad a las mujeres dentro de un mecanismo de opresión y explotación. Esto va mucho más lejos que eso, va más allá de toda forma de opresión y de dominación. Y es como se produce lo que estamos llamando la feminización de la política, las mujeres tomando el liderazgo del cambio. Y es de nuevo, sin duda, el mejor ejemplo, el zapatismo. Si tomamos los 7 principios que los zapatistas establecen para todas las personas que ocupan posiciones de autoridad, vemos concretamente lo que podemos llamar una sociedad maternal frente a la sociedad patriarcal. Terminaría con estos 7 principios para recordarlos a todos. Primer principio, servir y no servirse. Servir no en términos de subordinación, no en términos de agacharse. Es una preocupación de la mujer de servir a su familia y de ocuparse de los niños, de ocuparse de todos. No servirse como las gentes que ocupan posiciones de poder, que llegan, como lo sabemos todos, para servirse. Servirse económicamente, servirse en uso del patrimonio público para sí mismos o servirse para acumular prestigio o poder. Representar y no suplantar. Construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Esto es todo lo que tenía que decir.